¿Están? Nos da mucho gusto verles, bienvenidos a quienes se conectan también, nos da mucho gusto verles a todos. Han estado en nuestras oraciones y en nuestra memoria, estamos seguros de que el Señor nos va a hablar en esta tarde, amén. Yo lo creo. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 30, Efesios 5, 25 al 30. Este es el tema número 5 de la serie Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y el título de esta enseñanza es Esposos Cristianos. La semana pasada, ¿se acuerda cuál fue? Esposas cristianas. Esta semana es Esposos Cristianos y después continuaremos, ¿verdad? Hijos cristianos, padres cristianos, abuelitos cristianos, suegras cristianas. Y así nos vamos a ir. Pero bueno, vamos hoy con Esposos Cristianos, Efesios 5:25. ¿Ya lo tiene? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos permites reunirnos hoy con libertad para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también para ser expuestos a tu palabra. Cuando tu palabra nos es predicada, tú, Señor, hablas a nuestra vida y nos muestras aquello que necesita ser transformado, aquello que necesita ser cambiado. Y por eso estamos aquí, Señor, porque reconocemos que hay muchas cosas que tú necesitas cambiar en nuestras vidas. En este proceso de santificación hay mucho en lo que tú estás tratando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos quienes están aquí y aquellos también quienes están conectados en la transmisión. Señor, guarda a cada uno de mis hermanos. Sana a cada uno de aquellos quienes están enfermos y guarda también de la enfermedad y de la muerte a aquellos quienes están sanos ahora mismo. Pero todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, el cual es bueno para con aquellos quienes te amamos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera palabra del texto, ahí en Efesios 5:25, ¿cuál es? Maridos. Allí nos vamos a detener por un ratito porque esto determina a quienes está dirigiendo el autor de la carta a los Efesios. Es decir, se está dirigiendo a la iglesia en Éfeso, por extensión a nosotros, pero aquí específicamente se está dirigiendo a los maridos. En el original se utilizó la palabra griega aner, y esto es en general un hombre, un varón, a diferencia de antropos, que es la palabra que nos habla, hombre también, pero varón y mujer. Aquí es aner y específicamente es varón y un varón adulto, ya crecido en años. El vocablo latino maritus, de donde viene la palabra marido, es la denominación que recibe el hombre casado respecto a su cónyuge. Entonces se está refiriendo o se está dirigiendo a varones adultos casados. Ahora, el contexto de Efesios 5:25 nos muestra que no se está dirigiendo a cualquier varón adulto casado, sino a creyentes. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del capítulo 5 habla y se dirige a hijos amados de Dios. ¿Te fijas? Se está dirigiendo a hijos amados de Dios. Eso excluye a los no creyentes. Es decir, se está refiriendo a un varón adulto casado cristiano. Entonces fíjate cómo se va reduciendo, ¿no? El contexto anterior al texto base que tenemos hoy nos revela que es imperante que todos los creyentes, y esto ya incluye varón, mujer, todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? Para que podamos recibir y para que podamos obedecer a lo que se nos está mandando aquí. Ahora, quiero aclarar, si tú nos estás viendo y no eres cristiano, bueno, no te va a hacer daño escuchar esta enseñanza. De hecho, es mi oración cada vez que yo predico ante un auditorio, sea aquí o en cualquier otro lado, es mi oración que aquellos quienes no conocen a Cristo puedan venir a Él en arrepentimiento, en fe y confiar en Cristo para salvación. Eso es algo que el Señor nos ha llamado a todos. Así que si no eres creyente, no te va a hacer daño escuchar esta enseñanza, pero
lo más importante para ti en este momento es que te arrepientas de tus pecados. Y si eres mujer, o si eres un hombre soltero, joven, bueno, también necesitas escuchar esto, porque como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, tiene la vida de Dios, el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. También es útil para instruir en justicia. Así que ya que estamos viendo la escritura, toda ella nos es útil, y seguramente habrá algo que podamos corregir al escuchar esta enseñanza o después de escuchar esta enseñanza. En la anterior predicación vimos que las casadas, ¿se acuerdan? Deben de estar sumisas, deben de estar sujetas a sus propios maridos, y específicamente el apóstol Pablo les dice a las esposas casadas cómo, así como se someten al Señor, así como están sujetas al Señor, así como obedecen al Señor. Y esta obediencia debe de ser total, debe de ser con gozo, pero debe de ser también total, no una obediencia parcial y limitada. ¿Por qué? Porque me recuerda a el rey Saúl, el primer rey de Israel. El Señor le dio unos mandamientos de lo que debe de hacer, pero bien claro, bien detallado. Le dijo: hiere a Amalek y no te apiades de él, acaba con todo, niños, animales, lo que sea, ¿no? Entonces Saúl lo que hace es que obedece, sí, pero parcialmente, y no acaba con todo, sino con una parte de y otra, de acuerdo a su criterio, la va guardando, etc. Y cuando viene el profeta Samuel a confrontarlo, le dice: ¿sabes qué? Tú desobedeciste a Dios. Y dice: ¿cómo? No, sí obedecí, no todo, pero sí obedecí. En otras palabras, ¿no? Le dice: lo que tú has hecho es rebelarte contra Dios, porque has obedecido parcialmente. Y le dice: como pecado de adivinación es la obstinación, la rebeldía, la desobediencia. Así que el Señor manda a esposas cristianas a que se sometan al Señor, a sus maridos, así como se someten al Señor en todo. Es lo que dice el versículo 24 de Efesios 5. Y antes de avanzar a la enseñanza, debo decir que solo un esposo cristiano entiende que ser cabeza no significa que sea soberano. Esto es, que sea autosuficiente, que sea autónomo, porque en realidad nadie somos autosuficientes. El único autosuficiente es Dios. Nosotros seguimos dependiendo de Dios que nos preste aliento y vida para poder vivir, ¿cierto? Así que no somos autosuficientes, tampoco somos autónomos. Esto es ley para nosotros mismos. Saliendo de aquí, al montarnos al carro, nos vamos a someter a un sinnúmero de leyes y de reglas cuando vamos manejando. Así que si dijéramos que somos autónomos, pues ahí está el semáforo en rojo, pero yo le doy como si fuera verde, y así te anda yendo, ¿verdad? Entonces nadie podemos decir que somos ni autónomos ni autosuficientes. Y ser cabeza no es ser soberano, autónomo, autosuficiente. El esposo cristiano entiende que eso no es. Entiende también que ser cabeza no significa tampoco que tenemos licencia para tratar a nuestra esposa como si fuera nuestro punching bag, o como si fuera nuestra esclava. Órale, mis chilaquiles los quiero y ya, y calientitos, ¿no? El esposo cristiano reconoce primeramente que tiene una cabeza sobre él. Toda cabeza tiene una cabeza sobre él, tiene alguien que está encima, y así llegamos a Dios, quien por supuesto, Él sí es soberano, Él sí es autosuficiente, Él sí es autónomo, pero toda cabeza tiene una cabeza por encima. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Estamos estableciendo que el marido es cabeza de la mujer, pero primeramente el marido tiene una cabeza, y esa cabeza es nada más y nada menos que Cristo. Así que el varón es ejemplo de sujeción y de sumisión para con su esposa. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo, cuando se encarnó, Él estaba sometido y sujeto al Padre. Él fue obediente al Padre. Él no actuó por su propia cuenta, aunque en esencia es igual que el Padre, pero Él estuvo sujeto voluntariamente a la voluntad del Padre. Así que vemos aquí que Cristo es la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y nos pone el ejemplo de Dios como cabeza de Cristo. Esta es una cadena de mando, mis hermanos, lo podemos ver aquí. El esposo no se gana el título de cabeza,
Porque esta cadena de mando comienza con Dios. Es Dios quien establece por diseño que así fuera. Así que entonces el marido no se gana el título de cabeza, porque a veces tendemos a pensar en eso. En nuestra naturaleza rebelde, la mujer puede pensar, bueno, es que mi marido no se ha ganado el respeto. Él no ha sido un buen líder, no se ha ganado el título de líder. Mira, esposa cristiana, aunque va dirigido a esposos cristianos, el marido no se gana el título de cabeza con base en sus méritos, con base en sus habilidades. Ay, sí, como es bien inteligente, como es bien fuerte, como es bien espiritual, entonces se ganó el título de cabeza. No, no es así. Esto no es una empresa del mundo en donde nosotros hacemos cosas, llegamos temprano, somos bien diligentes, somos bien buenos en lo que hacemos y entonces vamos escalando en ese escalafón del éxito y de posición. No, aquí estamos hablando del diseño de Dios. Esta cadena de mando comienza en Dios. Dios determina quién es la cabeza y no se lo tiene que ganar el varón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No es por nuestro mérito, no es por nuestras habilidades. El liderazgo del varón tampoco depende del reconocimiento de la esposa. No, el liderazgo del varón le fue dado por Dios. Dios se lo concedió. Ya sea que la esposa lo reconozca o no lo reconozca, el liderazgo Dios se lo concedió. Dios nos lo concedió a los varones. Dice el texto, leamos nuevamente en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón, ¿qué dice? Es, no será, no puede ser, no es si se lo gana, no, es la cabeza de la mujer. No dice que será cuando se lo gane, tampoco dice que dejará de serlo cuando la esposa lo diga. No, eso es así. Esa función de liderazgo, mis hermanos, que Dios concede al varón, que quiero que quede muy claro, no es negociable. O sea, ahí está, no es algo negociable. Tampoco es algo transferible, ¿se entiende? Algo que se le pasa al otro, ¿no? Si el varón piensa, bueno, mi caso puede ser la excepción, porque ahí es en donde vamos al precipicio, ¿eh? Cuando Dios dice algo, no da espacio para que nosotros lo negociemos, pero nosotros venimos con nuestra gran inteligencia y decimos, bueno, es que en mi caso puede ser diferente. Así dice la palabra, pero, y sacamos nuestra lista de excusas, ¿no? Si alguien dijera, bueno, mi caso puede ser la excepción, ¿por qué? Porque mira, mi esposa es más talentosa que yo, mi esposa tiene más conocimiento que yo, de hecho ella tiene un título universitario, así que en mi caso puede ser diferente. Yo me dedico a trabajar y ella se dedica a dirigir todo lo que tiene que ver con la casa y la familia y yo no soy más que un banco, ¿no? O sea, soy un burro que trabaja y un banco que provee y that's it. Y la esposa es la que se dedica a dirigir. Mira, el hecho de que funcione entre comillas no quiere decir que glorifique a Dios. Y bueno, las consecuencias vienen después, ¿no? Ahora, el decir esto, el decir, bueno, mi caso puede ser la excepción, yo trabajo, mi esposa dirige, vamos a invertir el asunto, es oponerse al diseño de Dios, es oponerse a lo que Dios ya estableció. Por lo tanto, cada vez que nos oponemos al diseño de Dios, a lo que Dios dice, a su palabra, lo que ocurre es que la familia se debilita porque no está funcionando en el diseño de Dios. Y debilitada la familia, fácilmente se destruye, fácilmente se cae. Entonces fíjate cómo desde el principio ya el Señor nos está dando respuestas a preguntas que pudiéramos tener. Es que ¿por qué tantas familias se destruyen? Porque el varón, la cabeza, le transfirió su puesto de liderazgo, su posición de liderazgo a la esposa. Porque el varón se jubiló, se retiró, etcétera, ¿no? Pensó que su caso podría ser distinto. Déjame decirte algo, varón, que me escuchas, que estás aquí. Nosotros no podemos renunciar a nuestra función como cabeza. Tampoco podemos jubilarnos de nuestra función como cabeza, no. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en la medida que nosotros reconozcamos y nos sometamos a la cabeza que es Cristo, vamos a poder desarrollarnos mejor como cabeza de nuestra mujer, como cabeza de nuestra esposa. Vamos a leer ahora sí lo que viene del versículo 25. Maridos, vimos solamente la primera palabra, ahora vamos con la siguiente frase. Dice, amad a vuestras mujeres. Primero,
en la enseñanza anterior vimos una demanda de parte de Dios para las esposas cristianas. ¿Se acuerdan cuál fue? Fue sométanse. Esa fue la demanda de parte de Dios. Ahora hay una demanda para los esposos. Esta demanda es amen a sus esposas. Eso no quiere decir que nosotros no nos sometamos, ya lo vimos. Nosotros nos sometemos a Cristo y tenemos, fíjate, además de este mandato, esta demanda de sumisión, tenemos también una demanda adicional que es amar a nuestras esposas. Ahora, estamos hablando de cabeza, de liderazgo. La cabeza es la que da órdenes, ¿verdad? Nos encanta la idea de dar órdenes, pero ahorita vamos a ver más. La cabeza es la que manda las órdenes al cuerpo para que funcione, es el cerebro el que le manda órdenes, le está mandando ahora mismo órdenes a mis manos, a mi boca. Hace rato que estábamos tocando, nuestro cerebro estaba mandando órdenes para que el cuerpo funcionara, ¿no? En este caso, la cabeza, que es Dios, inspira a Pablo para que nos dé la orden a los esposos cristianos de amar a nuestra esposa. Ahora, quiero hacer una pregunta que nos va a poner a pensar. ¿Puede mandársele a alguien a que ame a otra persona? ¿Se le puede mandar a alguien a que ame a otra persona? Y ya lo estás pensando, ¿no? Y qué bueno que lo estás pensando. ¿Por qué? Porque no sé si te pasaba a ti, pero cuando yo era niño me peleaba con mi hermana, por ejemplo, ¿no? Entonces nos peleábamos y nos agarrábamos del chongo, etcétera, ¿no? Cosas de niños. Entonces venía mi papá o mi mamá, quien estuviera en turno en ese momento o disponible en ese momento, ¿y qué es lo que hacía? Ven acá, tú ponte aquí, ponte acá. Pídanse perdón. Ya están, ¿no? Bien enojados. Perdón. Ok, ahora abrácense. Díganse que se aman. Te amo. Y ya, ¿no? Y ya se iban, ¿no? Pregunta, ¿habían resuelto algo? ¿Habían hecho que nos amáramos? No. Nos dijimos que nos amábamos, pero pues no era así. Y es que cuando yo hago esta pregunta, ¿se le puede mandar a alguien que ame a otra persona? Tengo que definir lo que es amor. Porque nuestra cultura tiende a llamarle amor a cualquier cosa, ¿cierto? Acaba de pasar el mes de junio, ¿y cuál fue lo que distinguió el mes de junio? Love is love, amor es amor. O sea, esto para decir que si dos personas del mismo sexo se aman, pues qué padre, échenle ganas, ¿no? Sean felices, porque al fin que amor es amor, el amor no es malo. Entonces si dos personas, dos varones se aman o dos mujeres se aman, bueno, pues está bien, que le echen ganas, ¿no? Bueno, tenemos que definir qué es amor, porque te fijas cómo la cultura le llama amor a cualquier cosa. Bueno, déjame decir algo, que amor no es un sentimiento, amor no es una emoción, amor no es una preferencia. Y ahí es en donde aplica este asunto, ¿no? El hecho de que alguien tenga ese tipo de preferencias desordenadas y pervertidas no quiere decir que sea amor, porque amor no es una preferencia. Y en ese sentido podemos decir que el mandamiento de amar así a alguien no concuerda, no hace sentido. Nadie puede mandar a otro, por ejemplo, si decimos que amor es una emoción, nadie puede mandar a otro a que se emocione ante algo que no le emociona. Por ejemplo, a mí me emociona ver tocar a un músico de jazz. Me encanta, me emociona ver tocar, no sé, a John Patitucci, un bajista o qué sé yo, ¿no? No te voy a dar nombres para no distraerte, pero me emociona ver a un músico virtuoso tocar y hay algo que se mueve dentro de mí. Digo, wow, qué tremendo está eso, ¿no? Y yo puedo llamar a mi esposa y decirle, mira. Y mi esposa dice, ok, emocionate como yo. Y me va a decir, no, o sea, pues no, qué bonito, pero no me emociona, ¿no? Yo no puedo hacerla que se emocione y que ame algo en ese sentido de amar que yo amo, que a mí me emociona. ¿Te fijas? Otro ejemplo, mi hamburguesa, y perdone que le dé hambre a esta hora de la tarde, pero mi hamburguesa yo la prefiero con doble o triple o cuádruple tomate. Y a mi esposa el simple hecho de pensar en el tomate la pone de malas. Entonces no puedo hacer que mi esposa prefiera el tomate. Ahora estoy hablando de preferencia, hace rato hablé de emoción, ahora hablo de preferencia. Yo no puedo obligarla a que ella prefiera el tomate, es decir, puedo decirle que se lo coma y tirarle todo un discurso, ¿verdad? Mira, el tomate es bueno para tu piel, para tu cutis. Sí, entonces ya se lo va a comer, ¿no? Pero no la puedo obligar a que prefiera el tomate. Ella sigue con ese disgusto del tomate. Pero amor no es ni un sentimiento o una emoción, ni tampoco es una preferencia. Amor es una persona, diga persona.
es Dios. Dios es amor, dice el apóstol Juan. Amor en el griego es la palabra ágape. Y esta palabra ágape es algo, ¿cómo lo explico? No depende de quién lo recibe. Porque, por ejemplo, sentimiento y emoción fluye desde quien la siente, ¿verdad? Preferencia fluye desde quien prefiere, pero ágape, amor, no depende de quien recibe, sino de quien da. Y este amor es incondicional. ¿Se entiende lo que es incondicional? Por ejemplo, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pregunta, ¿quién amó? Dios. Ok. Pregunta, ¿a quién amó? Al mundo. Otra pregunta, ¿qué hizo el mundo para que Dios le amara? Nada, ¿verdad? No hizo absolutamente nada. Entonces Dios decidió amar al mundo y manifestarlo por medio de acciones concretas. ¿Cuáles fueron esas acciones concretas? Dar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que no hizo nada para ser amado por Dios, que Dios manifestó ese amor en acciones concretas, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que ese amor incondicional, ese amor Dios mismo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Es lo que dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿No te da gusto eso? Si eres salvo, Dios mismo mora en ti. Dios mismo mora en mí. Y entonces el amor mora en nosotros. Entonces, ahora sí tiene sentido que el Señor nos mande a amar. No nos manda a sentir, no nos manda a preferir, nos manda a amar incondicionalmente, algo que no depende de nosotros, ¿verdad? Sino depende de Dios en este caso. Por todos lados podemos ver que Dios nos manda a amar, porque no se está refiriendo a eso que ya te dije que no es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Aquí podemos ver cómo Dios primeramente manda a que le amemos a Él. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora sí tiene sentido esto, ¿verdad? También Levítico 19:18 vemos otro mandamiento de parte de Dios para que amemos. En Deuteronomio 6:5 fue a Dios y ahora es a nuestro prójimo. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En una ocasión se le apareció un intérprete de la ley a Jesús y le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le citó Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18 y le dijo esto, porque acuérdate que Jesús no vino a desechar la ley, sino vino a hacerla cumplir. Jesús vino a cumplir la ley y le dijo, este es el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, y está en Levítico 19:18 que leímos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí, porque Jesús le dijo, de estos dos depende toda la ley, de este mandamiento de amar. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Prójimo es todo hombre. O sea, Dios no nos dice que no amemos a nadie. Dios no nos dice no ames a tal. No vamos a encontrar eso en la Biblia. Ahorita vamos a ver más. Dios también nos manda, por medio de Jesucristo, a que amemos no solo a nuestro prójimo, es decir, a los no creyentes, que nos amemos unos a otros entre creyentes. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, a todos, como a ti mismo. Y ahora Juan 13:34 dice Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué te parece? Por todos lados vemos mandamientos de parte de Dios para amar, pero no como emoción y sentimiento, tampoco como preferencia, sino como ágape. Incluso Jesús fue más allá, como dicen, se fue hasta la cocina. En Mateo capítulo 5, versículo 44, en el Sermón de la Montaña, nos dice el Señor, ok, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, amarás entre creyentes unos a otros, pero ¿qué tal? Ahí les va. Amen también a sus enemigos. Por eso dije que el Señor no nos da licencia para no amar a nadie. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cómo Dios no va a mandarnos a amar a nuestra esposa? Si nos manda a amar a los enemigos, nos manda a amar a nuestro prójimo, nos manda a amarle a Él. ¿Cómo no nos va a mandar a que amemos a nuestras esposas? Ningún genuino esposo cristiano, ningún hombre que diga yo soy cristiano de veras, ¿verdad? Bueno, ningún creyente, esposo cristiano puede decir que es incapaz de amar a su esposa. Nadie puede decir eso, ningún creyente puede decir eso. Tampoco tiene sentido que un esposo cristiano ore y le diga al Señor, Señor, hazme amar a mi esposa. No, es que a veces nosotros como que le ponemos mucha crema a nuestros tacos, ¿verdad? Como que exageramos las cosas y decimos, Señor, hazme amar a mi esposa. No, el Señor te dice, ama a tu esposa. ¿Por qué nos dice ama a nuestra esposa? Porque ya depositó en nosotros su amor. O sea, ya nos dio con qué hacerlo. Ahora nos manda que lo hagamos. Así que no tiene sentido que le digamos, Señor, hazme amar. No, el Señor no hace eso. El Señor da los recursos y da el mandamiento. Ahora, este es un acto de la voluntad. El esposo cristiano tiene el amor morando en él, pero decide amar o no amar. Decide obedecer o no obedecer. Es un acto de la voluntad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Vamos ahí a Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está, ¿te fijas? Dios lo pone delante de nosotros. Dios nos da los recursos y la capacidad para hacerlo, pero nosotros escogemos hacerlo o no hacerlo. Aquí vemos bendición y maldición. El tema es de que todos queremos la bendición, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren la bendición? Todos queremos la bendición en nuestra familia, todos queremos la bendición en nuestro trabajo, pero escogiendo lo malo no vamos a obtener bendición. O sea, ¿te fijas? La ecuación es simple, lo que pasa es que a veces nosotros lo complicamos y le pasamos responsabilidades a otros que son nuestras, o le devolvemos a Dios la responsabilidad que no es nuestra, o que es nuestra, quiero decir. Dios mandó a la esposa cristiana a que se sometiera a su marido, ¿cierto? Lo vimos ya. Pero Dios no la obliga. O sea, es un mandamiento, pero Dios no obliga a la esposa a que se someta a su marido. De la misma manera, Dios manda al esposo cristiano a que ame a su esposa, pero no lo obliga. No es forzado el asunto. El esposo cristiano decide amar a su esposa sin condiciones. Esa es una decisión del esposo cristiano, que no es imposible porque tiene la capacidad dada por Dios para hacerlo. Cada esposo cristiano hizo uso pleno de su voluntad para casarse con su esposa, ¿cierto? A ver, acuérdate. Yo me acuerdo cuando fui a pedir aquí a esta belleza, ¿verdad? Cuando la fui a pedir. Y yo hice, nadie me obligó, nadie. Yo solito fui. Hasta escogí la ropa que me iba a poner y todo, ¿sí? Tú también hiciste uso, si eres casado, de tu voluntad para casarte. Nadie te obligó a comprarle el vestido, nadie te obligó a darle el anillo, nadie te obligó, etcétera, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar. Cada uno de nosotros hicimos uso de nuestra voluntad para casarnos con nuestra esposa. Y en el momento en el cual nosotros hicimos un pacto con Dios, lo vimos ya, en ese momento aceptamos, porque dijimos, sí, acepto, ¿verdad? O como hayas dicho, sí, acepto, ¿no? En ese momento que hicimos un pacto con Dios, aceptamos el mandamiento de amarla, de respetarla, de serle fiel. Ahí nosotros hicimos por voluntad propia ese pacto con Dios. Así que vimos también que sin importar cómo sea el marido, las esposas cristianas deben de someterse a sus esposos y en todo. Eso lo vimos. Incluso los maridos incrédulos. La esposa cristiana debe de someterse a su marido incrédulo en todo, así como se somete a Cristo. Y eso dijimos nosotros los esposos cristianos, amén, ¿verdad? Pero de la misma manera,
el Señor le manda al esposo cristiano, al marido cristiano, a que ame a su esposa sin importar cómo ésta sea. O sea, no hay excusas. Nos gustó la parte, ¿no?, donde Dios nos da el liderazgo sin importar, ¿verdad? Dios nos lo dio, si lo reconocen o no lo reconozcamos, nosotros somos la cabeza y dijimos amén. Pero ahora el Señor nos dice, no hay excusas para amar a tu esposa, no importa cómo sea ella, no hay excusas. El Señor las elimina, todas las excusas, pero no solo elimina las excusas, sino que también nos deja un estándar de amor. No nos lo deja ahí a nuestra imaginación. No, mira, ama a tu esposa y échale ganas y todo. Y tú puedes decir, no, ya le estoy amando. Ah, sí, ¿quién dice? No, yo digo. Bueno, el Señor nos deja un estándar. Ahí está en el versículo 25, la segunda parte. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Nadie, absolutamente merece ser amado por Dios. ¿Tú qué crees? Nadie merece ser amado por Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie merece ser amado por Dios. Ni siquiera nosotros los gentiles por linaje merecíamos que Dios nos volteara a ver, porque Dios tenía a Israel. O sea, nosotros al no ser de Israel, mucho menos podríamos aspirar a que Dios nos amara. Pero por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:4. Y de ambos pueblos, judíos y nosotros gentiles, de ambos pueblos, el Señor redimió una iglesia, hizo una iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor redimió una iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Dice el texto, se entregó a sí mismo por ella. Y podemos ver en esta entrega de Cristo, dice, se entregó a sí mismo. No dice lo entregaron, ¿verdad que no? No dice lo entregaron, lo forzaron. Jesús mismo dijo, nadie quita mi vida, yo la doy, yo la pongo por mí mismo. Él mismo se entregó, y aquí claramente vemos la sumisión voluntaria de Cristo al Padre. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, y su Hijo amó de tal manera al mundo que obedeció al Padre y se dio a sí mismo voluntariamente. Y así mostró su amor. Es imposible que el esposo ame a su esposa con esta misma intensidad, porque estamos hablando de estándares, ¿no? Dices, wow, no, pues así de plano. Bueno, es imposible que nosotros, y además de ser imposible, sería inútil que un marido dijera, me voy a crucificar por mi esposa. Pues ¿para qué? O sea, ya el Señor ya lo hizo, ¿no? Es imposible y no tiene sentido que nosotros amemos a nuestra esposa con esa intensidad con la que el Hijo se dio a sí mismo. Pero sí tiene sentido que amemos a nuestra esposa con la misma calidad. No se trata de intensidad, sino de calidad. Amamos a nuestra esposa, ¿sabes cómo? Despojándonos de nuestros intereses egoístas. ¿Hay alguno? Sí. Despojándonos de nuestros intereses egoístas para buscar el beneficio de nuestra esposa. Porque si estamos hablando de amor, ahora sí estamos hablando de amor, 1 Corintios 13, donde habla de amor no como sentimiento, no como emoción, no como preferencia, sino ágape. Cuando hablamos de amor en 1 Corintios 13, 5, dice que el amor no busca lo suyo. ¿Qué te parece? Porque a veces somos como bien Netflix, ¿no? Así tenemos una como mentalidad Netflix. ¿Sí? No, yo daría mi vida por mi esposa. Si llegara un hombre asesino y dijera, los voy a matar a todos, yo diría, no, mátame a mí, pero no las mates. Y somos bien dramáticos, ¿no? Así como que bien la Rosa de Guadalupe cristiana, ¿no? Pero el Señor no nos manda que demos nuestra vida, porque realmente son pocas las posibilidades. No, cuando se presta la oportunidad, yo doy mi vida por mi esposa. No, la oportunidad se presta todos los días, a cada rato. Al morir en nuestros intereses egoístas para preferir el beneficio de nuestra esposa. Esos momentos cuando llegamos cansados del trabajo y nuestra esposa quiere hablarnos, porque ellas comunican y nos dicen, mi amor, fíjate que el niño, esto, aquello, y empieza, ¿no? Y nosotros, no quiero ir. Todo el día he escuchado
llamadas telefónicas, emails, etcétera, o todo el día, ahorita estoy asoleado, no me hables. ¡Pum! Cierra la puerta, ¿no? Se fue la cabeza, quién sabe para dónde se fue, ¿no? Se desapareció. Ahí está el jinete sin cabeza, ¿no? La familia. Bueno, ahí es en donde con todo y que andamos asoleados o que andamos todos estresados del trabajo, hacemos a un lado ese interés egoísta de dejar caer nuestra humanidad en el sofá y ver la televisión para sentarnos y escuchar a nuestra esposa. Ay, ¿qué te parece? Que dices, no, mejor doy mi vida, ¿no? ¿No? Ahí es en donde mostramos esto. Hablamos de ser llenos del Espíritu en 2 enseñanzas anteriores, porque hay que estar lleno del Espíritu para poder recibir esto. Y vimos también que ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra, ese paralelo entre Efesios y Colosenses. La palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros es la llenura del Espíritu. Y la importancia del conocimiento de Cristo o del amor de Cristo por su iglesia es vital, y ese vital es así muy, muy enfático. Es vital para que nosotros como cristianos, esposos cristianos, amemos a nuestra esposa. Mira, piensa en esto, fíjate qué tan profundo es. Cristo amó a su iglesia, dice el texto, pero ese amor no es en tiempo pasado, sino es en presente continuo, o sea, es algo ya consumado. O sea, Cristo amó y ama a su iglesia. Pregunta, la iglesia, hablando de iglesia universal, o sea, todos los creyentes de todos los tiempos, en todos lados, ¿no? ¿La iglesia universal es perfecta? Pregunta. Todavía no, ¿no? De hecho, ha cometido muchos errores a lo largo de la historia. O sea, suena muy bonito, no, sí, el Señor compró a su iglesia y ya está la iglesia, padrísimo, ¿no? No. Terminamos Hechos, de estudiar los Hechos en domingo, ¿no? El capítulo 28, y la historia de la iglesia no finalizó ahí, de hecho apenas comenzaba, y estamos ahora en el 2020. De esa fecha a la fecha actual, ¿qué tal la iglesia? ¿Cómo anda? ¿Podríamos decir que es perfecta? No. Ha tenido tiempos de gran oscurantismo, ha tenido tiempos de apostasía tremendos, y creo yo, sin ser tampoco muy dramático, creo yo que estamos viviendo en tiempos de mucha apostasía. Es decir, hay muchas Biblias, porque en tiempos de la Reforma pues no había muchas Biblias. No fue hasta cuando la imprenta surgió que se empezaron a imprimir Biblias, pero antes había una ignorancia bíblica impresionante. Pero ahora tenemos muchas Biblias. ¿Qué pasó? Y estamos peor, creo, que antes, ¿no? Estamos en tiempos de gran apostasía en la iglesia. Sin embargo, Cristo no deja de amar a su iglesia. A pesar de sus errores, a pesar de sus rebeliones, a pesar de su apostasía, Cristo no deja de amar a su iglesia, y mucho menos abandona a su iglesia. ¿Qué tal? Qué bueno que Cristo, pues como Él es amor, pues no lo ve como una emoción, porque seguramente le decepcionaría muchísimo ver la condición de la iglesia, y puedes estar incluido tú también o yo también ahí. Qué bueno que el Señor no es por preferencia, porque seguramente no nos preferiría a nosotros. Así que Él no nos abandona, Él no abandona a su iglesia. Esta entrega de Cristo por su iglesia, mis hermanos, continuamos en el texto, tiene un propósito. Tiene un propósito y tiene un plan maestro. Vamos a ver el propósito. Dice ahí que es para santificarla. Se entregó a sí mismo por la iglesia, así demostró su amor, para santificarla. Esa palabra santificar es la palabra hagiazo. Santificar es hagios, y hagiazo, santificarla. Y eso es hacer santo, eso es poner aparte algo para un uso exclusivo, eso es santificar. Te pongo un ejemplo muy simple. Este ejemplo va así, es un ejemplo que usa mi amigo el pastor Raúl Borboa de Casa de Oración Londres. Él dice, un cepillo de dientes es santo, es santificado, porque tú vas a Walmart, ¿verdad? O a la tienda donde compres, seleccionas ese cepillo de dientes, ¿no? El que sea, seleccionas, y ya desde ahí fue separado de todos los demás para tu uso. Después llegas a tu casa y lo pones ahí en el recipiente donde están los demás cepillos y dices, este es mío. Está el de tus hijos, el de tu perro, todos, ¿no? Y ahí está el tuyo. Dices, este es mío, es para mi uso exclusivo, y es santificado para una función, que es cepillarte tus dientitos, ¿verdad? O sea, no es con ese mismo que te limpias los dientes y que limpias los zapatos, ¿verdad? O sea, no, esa orillita para que quede bien brillosa, no. Aunque puede haber otro, pero ese es el de uso
pues, exclusivo para ti y para tus dientes. Bueno, eso es hagiazo, eso es santificar. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para ponerla aparte para su uso exclusivo, habiéndola purificado. O sea, el Señor se entregó por su iglesia para santificarla y la santifica purificándola. Así es como la santifica. Esa palabra purificar es catartizo en griego y significa hacer limpio algo, así rechinando de limpio. ¿Sabes algo? Que el Señor a nosotros nos limpió y nos dejó rechinando de limpios, a los que somos salvos, a los que somos hijos de Dios. Cuando fuimos salvos, fuimos limpios por la sangre de Cristo. Su palabra nos limpió, su sangre nos limpió de la culpa del pecado, como dice primera de Juan 1:7. Pero en este caso, Cristo está hablando porque ya compró su iglesia y ya comprada la purifica, la santifica, purificándola. Y en este caso, esta purificación, fíjate con lo que se vincula, con lo que se une. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué te parece? Déjame ilustrar un poquito esto, porque en Juan capítulo 13, el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que mientras que él lavaba, el apóstol Pedro dijo, no, de ningún modo voy a permitir que me lave los pies. O sea, se puso muy acá, también muy dramático. Se hubiera puesto él a lavar los pies, pero dijo, no hizo eso. En cambio dijo, no, yo a mí no me los lavas, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro respondió, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos, la cabeza, ¿verdad? O sea, lávame todo, le dice Pedro. Y aquí es en donde viene la aplicación. En el versículo 10 del capítulo 13 de Juan, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, que esta es la aplicación. El Señor nos limpió por completo. Fuimos limpios por la palabra, fuimos limpios por la sangre de Cristo, pero nos seguimos ensuciando. Y cuando nosotros nos ensuciamos las manos, pero estamos limpios, bañados, no nos volvemos a bañar. Solo nos lavamos las manos. Si nos ensuciamos los pies, solo nos limpiamos los pies, pero no nos volvemos a lavar todos. Y esta es lo que la palabra nos está mostrando aquí con la iglesia. El Señor separó para sí a su iglesia y la purifica con su palabra. Ya la limpió por completo, pero la sigue purificando con la palabra. ¿Para qué? Para cumplir ahora sí este plan maestro. Dice el versículo 27, a fin de, soy en Efesios 5, a fin de, ahí está el plan maestro, ¿sí? Se entregó a sí mismo por ella para purificarla, para santificarla, y el plan maestro es este, el propósito final es a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Y esto, estoy hablando de la iglesia, ya dejé por un ladito a los esposos, nos dejé descansar un ratito, ¿no? Estamos ahí como el boxeador en la esquina, ¿no? Para que veamos cómo Cristo ama a su iglesia, ¿sí? La referencia que está haciendo aquí es las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19:7, algo que va a ocurrir sí o sí. Los creyentes, porque la iglesia está formada de creyentes, los creyentes ya habremos sido resucitados para que esto ocurra. Dicen Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados. Ya no tendremos este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, tendremos un cuerpo glorificado, libre de pecado, y ahora sí vamos a ser presentados, glorificados, como sin mancha, sin arruga, sin contaminación, porque ya no tendremos este cuerpo de muerte. Ahora, esto no quiere decir que no vivamos en santidad, porque al fin como quiere el Señor nos va a resucitar, nos va a quitar este cuerpo y pues hay que darle vuelo y le hacha. No. Hemos de estar viviendo continuamente en esta santidad, en esta santificación del Señor. Ahora sí, volviendo con los esposos. El estándar del esposo cristiano, ¿cuál es? Bueno, el esposo cristiano debe de tener claramente definido en la palabra cómo debe de amar a su esposa. Y aquí lo vemos. Y es que hay quienes usan excusas, y unas de esas excusas son las imperfecciones de su esposa. Y dicen, no, es que yo, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Es que tú no la conoces, pastor.
ahora sí que vive con Andrés un mes. ¿Cómo va? ¿Cómo va el proverbio ese? Tú no la conoces cómo es, de verdad. Bueno, el Señor nos manda a que las amemos haciendo a un lado nuestro cansancio, haciendo a un lado todo aquello que nosotros preferimos para que podamos limpiarla de esas imperfecciones con la palabra. O sea, las excusas solo están haciendo evidente nuestro fracaso como cabeza. Ni siquiera deberíamos de hablar de las excusas. ¿Por qué? Porque mira, escucha esto, se oye fuerte, pero es verdad. Una esposa impía, rebelde, mentirosa, soberbia, chismosa, es la evidencia del fracaso del varón como cabeza. Así que si lo usas como excusa, te estás evidenciando nada más, hijo. Si la esposa cristiana tiene claro este plan maestro diseñado por Dios, entonces se va a someter a su esposo con gozo. O sea, es que yo tengo claro, dice la esposa cristiana, el plan maestro de Dios es que seamos presentados ante Él irreprensibles, seamos presentados ante Él ya sin este cuerpo de pecado, y mientras tanto nos llama a la santidad. Si la esposa tiene claro eso, no le va a costar trabajo someterse a su esposo, y lo va a hacer con gozo porque sabe que esta es la voluntad de Dios. Escucha esto, lo saqué de un libro muy bueno de Charles Stanley que se llama Un hombre de Dios, te lo recomiendo, es muy bueno. Dice: sumisión en términos de Dios significa cooperación en el cumplimiento de un plan maestro y autoexpresión dentro de unos límites correctos. Eso es sumisión, es cooperar, pero no para que se haga la voluntad del uno o para que no se haga la del otro, sino es cooperación hacia un plan maestro. Y hay, por supuesto, límites correctos, que son los límites de la palabra. Versículo 28 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y me encanta porque a las esposas el Señor les dijo: sométanse a sus esposos, así como el Señor. Y ya. Pero nosotros, como siempre necesitamos un poquito más de refuerzo en el asunto, nos pone el ejemplo de Cristo con su iglesia, y ahora pone ejemplo número 2. Así como aman a sus cuerpos, así amen ustedes a sus esposas. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es para que quede claro, para que no quede duda. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra aquí? Porque está hablando de cuerpo y de sustento al mismo cuerpo, amor propio, por decirlo así, ¿no? Según Génesis 2:24, que ya vimos, según Mateo 19:5, según Primera de Corintios 6, del 1 al 6, según Efesios 5, el versículo 31 aquí, vemos cómo el marido y la mujer, cuando se casan, vienen a ser una sola carne, se funden en un solo ser, es un solo cuerpo, ¿sí? Y así como para nosotros, varones, es prioridad cuidar nuestro cuerpo, asimismo debe ser prioridad cuidar a nuestra esposa, sustentar a nuestra esposa. Y estoy hablando física, pero sobre todo espiritualmente, con la palabra. Cuidamos nuestro cuerpo, y más en este tiempo, ¿no? Por eso nos ponemos mascarilla, por eso nos usamos sanitizer, por eso la distancia social, etcétera. Y más que nunca ahora el varón, si es el único que trabaja y si depende de su sueldo para poder subsistir así como que al día, como se dice, pues se cuida más que nunca, ¿no? No se expone tanto porque sabe que dejar de trabajar es pues dejar de proveer, y por eso cuida su cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, de la misma manera el Señor nos manda a que cuidemos y a que sustentemos a nuestra esposa en la palabra, espiritualmente y en todos los sentidos. Ahora, hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque vimos que estamos viendo esto, ¿no? Un esposo lleno del Espíritu Santo puede recibir esto, puede entender esto. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Es la pregunta. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo vimos que no es a través de una oración, no se transfiere así, no. Somos llenos del Espíritu Santo de una manera muy simple. O sea, es simple, pero a la carne le resulta complicado, ¿no? Tenemos comunión con Dios cuando nosotros oramos, ahí es en donde nosotros le hablamos, y cuando nosotros leemos la palabra, el Señor nos habla a nosotros. ¿Viste que es simple? Es muy simple. Le hablamos en oración, Él nos habla en la palabra, y en la palabra nosotros recibimos sabiduría.
Piensa esto, sabiduría no es lo mismo que conocimiento, son dos cosas diferentes. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Entonces, en la palabra recibimos sabiduría. Y la palabra de Dios en Salmos 19:7 dice que ella misma hace sabio al sencillo. Decía yo en la mañana, yo tengo claro a quién me llamó el Señor a predicar y a pastorear. Hay quienes me decían, oye, ¿por qué no predican en inglés? Es que Dios no me llamó a mí a predicar en inglés. O sea, a lo mejor Dios llamó a predicar a otros en inglés y a, no sé, predicar a ese sector de la población hispanos que su primera lengua es el inglés. Particularmente a mí no me ha dicho eso el Señor. Y yo tengo claro lo que implica eso. Yo tengo claro que les estoy hablando a una audiencia de inmigrantes de otros países y yo entiendo el contexto cultural. Hemos de tenerlo claro, mis hermanos. Pablo lo tenía claro cuando le hablaba a los corintios, sabía el contexto cultural en el que vivían y trataba esos puntos directamente con ellos. No es lo mismo pastorear una iglesia en Houston, que está llena de inmigrantes de diferentes países, que pastorear una iglesia en alguna ciudad de México, porque todos son mexicanos, la mayoría, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo entiendo que muchos de los varones quienes llegan a este país vienen a trabajar, ¿cierto? Vienen de sol a trabajar. Son trabajos duros, son trabajos pesados, son trabajos muy, muy forzados. Y esto, mis hermanos, yo sé también que implica que muchos, no generalizo, pero las estadísticas no mienten, muchos tienen un bajo grado de escolaridad. El viernes, si no escuchaste la predicación, escúchala porque va a cobrar sentido, ahorita no es mi punto. Pero ese bajo grado de escolaridad muchas veces es usado como excusa para no estudiar la palabra. Ahí es en donde está el asunto. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos esposos cristianos quienes dicen, bueno, sí, es con la palabra, pero ¿qué crees? A mí no se me da eso de la lectura. No, pues no, pastor. Y entonces nos quedamos nosotros en un problema. ¿Por qué? Porque la única forma para adquirir sabiduría es la palabra de Dios. Y si tú dices que no se te da la lectura, pues ya se puso difícil el asunto, ¿no? Salmos 19:7 dice que Él hace sabio al sencillo. Con lo poco que tú sepas leer, si tú te dedicas, el Señor va a traer luz a tu vida y claridad en la palabra, si tú te dispones. Pero si te cierras de entrada y dices, no, a mí eso de la escuela nunca se me dio, no, yo me la viví en la esquina siempre, leer no. Mi esposa sí, ella sí lee, que ella lea. Y le cedemos a ella el liderazgo espiritual. Grave error. Su palabra, como dije, hace sabio al sencillo. Y hay quienes dicen, no, es que yo no puedo, es que pastor, mire, yo abro la Biblia y me quedo dormido. Ore por mí para que yo no abra la Biblia y me quede dormido. Y yo te voy a decir, mira, siempre queremos brujería, ¿verdad? Siempre queremos, no hacer nada, que el pastor ore por mí para que yo pueda leer. Entonces, hermano, pregunta, ¿qué tanta agua bebes? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, yo pensé que iba a orar por mí y me pregunta usted, ¿cuánta agua bebo? Sí. No, pues no, casi no. Me voy a oxidar, ¿verdad? Ok. ¿Y qué bebes? No, pues Coca-Cola, Fanta y soda, Dr. Pepper y Monster. Ok, perfecto. Azúcares hasta arriba, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la alimentación? No, pues toda la vitamina T, tacos, tlacoyos, tostadas, tamales, ¿verdad? Todo, tortas y bien brillosito todo, ¿no? Sí, delicioso. Ok, ahí está. Por eso no puedes leer, por eso no te puedes concentrar. Porque hay tantas grasas, tantas azúcares. ¿Qué tal de semillas? ¿Come semillas, almendras? No, nada de eso, ni las conozco. Esas ni se venden por ahí por donde yo vivo. Bueno, ahí está. Tú no necesitas oración ni que te unjamos con aceite ni nada. Tú lo que necesitas es cambiar tus hábitos alimenticios. Es lo que necesitas para que puedas concentrarte y cuando leas, claridad. Ahí está. Y puedas entonces desde lo leído adquirir esa sabiduría que viene de Dios, pero requiere de nosotros cambios de hábitos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque en la palabra recibimos sabiduría para vivir con nuestras esposas.
para convivir con ellas. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La semana pasada vimos al apóstol Pedro también hablándoles a las esposas. Ahora vemos el apóstol Pedro hablándoles a los esposos. Y dice: vosotros maridos, igualmente, ¿cómo dice? Vivid con ellas sabiamente. Y ¿sabes qué? Por favor, no pienses que vivir con tu esposa sabiamente es decirle a todo que sí. No, olvídate de eso. No, es que yo soy bien sabio. Yo le doy la tarjeta y... no, eso no es vivir sabiamente. Ya lo vimos, ¿no? No voy a repetir toda la enseñanza. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por diseño, mis hermanos, por diseño, nuestras esposas son un vaso más frágil, porque a veces se entiende, ¿no? Así como que yo soy Batman, ¿no? Ella es vaso frágil. No, nosotros también somos frágiles. Si no, pues ¿para qué usamos mascarilla, verdad? Somos frágiles, somos vulnerables, y nos damos cuenta de eso cuando nos enfermamos, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Bueno, ellas son vaso más frágil y están diseñadas para ser cuidadas por nosotros. Esto implica nuestro trato con ellas. Un trato que debe de ser respetuoso, debe de ser honroso. ¿Sabes que nuestros hijos están viendo cómo les hablamos a ellas? Y si ven que nosotros les faltamos al respeto tan solo en el tono en el que les hablamos, y esto va para las esposas también, ¿no? Después no nos sorprendamos que nuestros hijos se hablen así entre ellos. Si entre nosotros nos hablamos con tonos despectivos, pues obvio, o sea así, con ese tono, ¿no? Despectivo e irrespetuoso. Después no nos sorprendamos si nuestros hijos, no se relacionan respetuosamente. Somos nosotros el ejemplo. Pero comienza por la cabeza, porque si tu esposa es irrespetuosa contigo, es porque tú no la estás amando y no la estás respetando. Entonces, por algún lado tiene que empezar. Y yo creo que es por la cabeza. ¿Tú qué crees? Tiene sentido, ¿no? Ellas están diseñadas para ser respetadas. Debemos de tratarlas honrosamente. No hay lugar ni espacio para ser rudos con ellas. Saquémonos el estereotipo latino, hispano, ¿no? En donde la mujer golpeada dice: no, pues es que sí me pegó, pero yo me lo busqué. No, de que lo hay, es una realidad. No hay ninguna excusa para hablarles rudo, mucho menos para ponerles una mano encima. El apóstol Pedro dice que ellas son coherederas, son herederas de las mismas promesas que nosotros. Pasar por alto esto, mis hermanos, según el texto sagrado, produce que nuestras oraciones tengan estorbo. Por eso dice énfasis ahí. Yo dije que la comunión con Dios, igual la llenura del Espíritu Santo, viene a través de la oración y de lo que el Señor nos habla en la palabra. Entonces imagínate, no leo la palabra porque estoy muy cansado, porque no se me da, porque quién sabe qué. Ok, pues no hay palabra. ¿Y oración? ¿Cómo? No, pues no hay oración porque tus oraciones tienen estorbo, porque no tratas respetuosamente a tu esposa, y se vuelve un caos y un círculo vicioso. Es estorbada la comunión con Dios por faltarles al respeto a ellas. Ahora, a lo mejor tú dices: bueno, yo nunca le falto al respeto. No, capaz que me deja un ojo morado, ¿no? Pero ¿sabes que les faltamos al respeto a nuestras esposas cuando les cedemos a ellas la responsabilidad de dirigir el hogar, la responsabilidad de dirigir en las cosas espirituales? Allí les estamos faltando al respeto. Sin comunión correcta con Dios no podemos obtener sabiduría para vivir con ellas. Esta tragedia tiene solución, porque suena caótico, ¿no? O sea, pues no hay oración, no hay palabra. ¿Quién está guiando la casa? Pues ahí te encargo, ¿no? Suena caótico, sí, es trágico, sí, pero eso tiene solución. ¿Sabes cómo? Confesando nuestro pecado a Dios. Como esposos cristianos, confesando el pecado a nuestra esposa. Continuamos en el versículo 29, para que veamos ahora cómo Cristo cuida a su iglesia, para que veamos cómo Cristo sustenta a su iglesia. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, versículo 29, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia se nos muestra en la palabra con diversas analogías,
como un redil de ovejas, se nos muestra como una novia, se nos muestra como un edificio, se nos muestra aquí como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo sustenta a su cuerpo. Esa palabra sustentar es una palabra que se traduce también como nutrir, nutrición. ¿Qué te parece? El Señor nutre a su iglesia con el alimento sólido de la palabra. Ponía un ejemplo esta mañana en la primera reunión. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de la nutrición de nuestros hijos, por si no sabías, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando hablemos de los padres y los hijos. Pero, ¿verdad que, espero que sea así, verdad que no les dejamos el refrigerador a su libre albedrío, a tu niño de 7 años, de 8 años? Espero que no, porque si no va a ir a la cena por sus Takis, se va a acabar toda la bolsa, luego va a ir por Hot Cheetos y va a acabar toda la bolsa, luego va a ir a la heladera, va a sacar la coca de 2 litros y se la va a empinar toda, y luego va a ir al freezer, al congelador, y va a sacar el helado y se va a acabar todo el helado, ¿no? O sea, no haríamos eso en nuestros 5 sentidos, ¿verdad que no? Nosotros estamos diseñados como cabeza también para dirigirlos en cuanto a su alimentación y decirles: hijo, eso no te nutre. O sea, los Takis sí saben ricos, son adictivos, por cierto, contienen eso para volver adictivo, para que el niño se vuelva adicto. O sea, eso está comprobado, ¿no? Saben ricos, saben deliciosos, sí, hijo, pero si tú comes eso todo el tiempo, te vas a enfermar. Necesitas alimentarte con alimentos nutritivos, con verduras, con frutas. Dice el niño, ¿verdad? Bueno, hijo, pues yo sé que no es delicioso, pero te lo tienes que comer porque es por tu bien, y esa es responsabilidad de nosotros los padres. Es el poder nutrir a nuestros hijos. Nutrimos también nuestro cuerpo, porque eso va para los hijos y va también para nosotros. Muchas personas están enfermando el día de hoy por diversas circunstancias. Puede ser por el tipo de sangre, etcétera, pero también es por el tipo de alimentación y de hábitos que tienen. Está comprobado que aquellos quienes tienen una mala salud son más propensos a enfermarse, y cuando se enferman son más propensos a que les pegue la versión 2.0 de esta enfermedad que está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, el Señor nutre a su iglesia, a su cuerpo, a través de la iglesia local. Es con la palabra. Acuérdate, estamos hablando de iglesia universal, todos los creyentes. Entonces el Señor nutre a su iglesia con la palabra. ¿Cómo? A través de la iglesia local. En la iglesia local, el Señor nutre a un determinado grupo de miembros de su cuerpo. Nosotros como pastores, como líderes, no nada más predicamos lo que se nos ocurre. Pues ahí está, a ver qué, lo que salga aquí. Judas se ahorcó. Ay, no. Ve y haz tú lo mismo. No. O sea, nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos un plan de estudio, un plan de enseñanza específicamente para esta iglesia local. Eso es así. Y es con base en la necesidad, y es con base, por supuesto, en lo que el Señor nos dice que va a hablar a la iglesia. En Apocalipsis, cuando el Señor habla a las 7 iglesias, a cada una le da un mensaje específico, porque Dios tiene una palabra para cada iglesia local. Y así es como el Señor Jesús nutre a su cuerpo, nutre a su iglesia a través de la iglesia local. Venimos entonces, espero que así sea, a ser nutridos como comunidad espiritual. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque mira, cada creyente es miembro de la iglesia universal, sí. Es miembro del cuerpo de Cristo, sí. Pero así solito no tiene la capacidad de nutrirse a sí mismo, de escoger lo que le nutre a sí mismo. Es como el niño que le dejas el refrigerador y la alacena. Necesita una guianza. Igual, un creyente solito no va a elegir cosas que le nutran. Dice, no, yo escojo, y se va, no, vamos a ver cuántos callos tiene la bestia, y vamos a ver quién es el anticristo, y los ovnis, y los dinosaurios, y todo este rollo, ¿no? Eso es lo que elige una oveja. Por eso el Señor nos compara también con ovejas. Las ovejas tienen vista corta. Las ovejas tienen que ser pastoreadas, porque si las dejas ahí se atascan y se mueren de tanto comer. Entonces el Señor nutre a su iglesia a través de la iglesia local. Y venimos a eso, a ser nutridos como comunidad espiritual. Pero también dice que Cristo cuida a su iglesia, sustenta, nutre y cuida a su cuerpo
por medio también de pastores, de ancianos y de diáconos. Estos pastores, ancianos, diáconos cuidan a cada miembro de la iglesia local en la que han sido puestos. No cuidan a los de otra iglesia, sino específicamente al rebaño al cual el Señor puso bajo su cuidado. Nosotros, los pastores, ancianos, diáconos, tenemos un límite, hermanos. Cristo no, pero nosotros sí tenemos un límite. ¿Cuál es ese límite? Bueno, el límite es este: nosotros no les decimos a las ovejas lo que deben de hacer, lo que tienen que hacer. A veces las ovejas quieren que les digan: dígame, pastor, ¿qué hago? No, pues más bien tú, ¿qué vas a hacer? Pues es que no sé, ¿qué te dijo Dios? La Biblia, sí, ¿verdad? La Biblia. ¿Qué te dijo Dios? No, pues nada, porque es que pues no se me da leer, le digo. Eso de leer no se me da. Pues, ok, bueno, entonces déjame, te ayudo. A ver, aquí está. Esto dice la palabra. ¿Qué vas a hacer? Ya cuando lo ves dices: no, ¿verdad? ¿No habrá otra opción por ahí? No, pues no sé, si quieres irte con los budistas o con los musulmanes, qué sé yo, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Ese es nuestro límite. Nosotros no decimos qué es lo que se debe de hacer, sino que orientamos a las ovejas hacia la palabra. ¿Para qué? Para que tomen desde allí sus decisiones, desde la palabra. Ahora, cada miembro de la iglesia local voluntariamente se somete al liderazgo de su iglesia. Así como el marido voluntariamente se casó con su esposa, así también cada miembro de una iglesia local voluntariamente se somete al liderazgo de su iglesia. ¿Esto por qué? Porque confía en que tienen el mismo objetivo. Dijimos que para que un matrimonio funcione bien deben de tener claro su objetivo, el objetivo final. Igual, si tú te has de unir a una iglesia local, debes de ver cuál es el objetivo de esa iglesia, que sea este mismo: santificarla, purificarla, para cumplir con ese plan maestro de Dios para la eternidad. Entonces, aquel quien se somete voluntariamente a un liderazgo de una iglesia local, debe de confiar en que le van a llevar hacia el cumplimiento de ese plan maestro. Hay creyentes quienes no logran asimilar esto. Hay varones quienes esto nomás no les entra, y puede ser quizás por eso que te digo, ¿no? de la falta de la lectura de la palabra. No lo asimilan y ven a la iglesia como si fuera un club rotario, un club de compas, una junta vecinal. Ven a los pastores como si fueran unos tontos, ven a los líderes como si fueran sus enemigos. Obviamente no se están sometiendo a la cabeza que es Cristo, obvio, porque si se estuvieran sometiendo a la cabeza que es Cristo, la cabeza que es Cristo dice: someteos a vuestros pastores. ¿Te fijas? Dice: oren por ellos. Dice: imiten su fe, consideren el resultado de su conducta, ténganlos por mucho respeto, trátenlos con respeto. ¿Te fijas? Si no se están sometiendo a la cabeza, pues ¿cómo estarán santificando a su esposa? ¿Qué tal? Va cobrando sentido el asunto, ¿no? Porque todo esto es un efecto dominó que empieza ¿desde dónde? Desde no someterse a Cristo. No te sometes a Cristo, varón, y así está tu familia, y después nos venimos al asunto iglesia y es un desastre también, ¿no? No puede haber lo uno sin lo otro. Si lo hicieran, si estuvieran sometiéndose a la cabeza que es Cristo, comprenderían esto y cooperarían con sus pastores para que sus pastores los puedan guiar en la palabra. Hay algo que hemos dicho, y así lo dice la palabra: los pastores han sido puestos por Dios. Acompáñame a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose a pastores y ancianos de la región de Éfeso. Él no se metió a Éfeso, iba en uno de sus viajes misioneros y al estar en ese puerto de Mileto, mandó llamar no a todas las iglesias de la región de Éfeso, sino que trajo a los ancianos y a pastores y tuvo ahí como su conferencia de pastores, ¿no? Entonces se dirige a ellos y les dice en Hechos 20, 28: por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes mismos, entre ustedes mismos cuídense y cuídense de ustedes, porque también dijo que habrá de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, así que cuidado, ¿no?
Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo es un sobreveedor, es un supervisor, alguien quien cuida a un rebaño designado. Yo no cuido a las ovejas de otro rebaño, no, cuido a las que el Señor puso bajo mi cuidado. Dice, y por todo el rebaño en que, ¿quién ha puesto por obispos? El Espíritu Santo. Entonces los pastores han sido puestos por Dios, por el Espíritu Santo. No es el pueblo el que pone a sus pastores. Si alguien no ve al pastor de la iglesia donde asiste como pastor, eso no quiere decir que no lo sea, así como la esposa. Si la esposa no ve a su esposo como cabeza, eso no quiere decir que no sea cabeza. Fue Dios quien dijo, este va a ser la cabeza. ¿Cobra sentido? Que no sea, o sea, si alguien dice, no, es que yo no veo a ese como el pastor y está en esa iglesia, y dices tú, ok. Bueno, que no sea tu pastor, porque no te dejas pastorear, no quiere decir que no sea pastor. ¿Se entiende? O sea, es pastor, pero no es tu pastor. Y si no es tu pastor, no quiere decir que no sea pastor. Los pastores, dije que tenemos límites. No podemos forzar a nadie para pastorearle. Quisiéramos, a veces oramos por personas y decimos, ojalá pudiera pastorear a esta persona porque tiene mucha necesidad. Su familia está en crisis, sus hijos se ve que van pero para la calle de la amargura. Ojalá pudiera pastorearle, pero tenemos un límite. Si no se dejan pastorear, no les podemos forzar y decirle, ven acá, y dos cachetadas guajoloteras, ¿no? No estás viendo cómo está tu familia, no estás viendo el desastre que es tu esposa, no estás viendo, etcétera, etcétera. Vente para acá y los forzamos y los pastoreamos. Ándale, cómele la palabra, ¿no? No podemos, tenemos un límite, no podemos forzar. Y también tenemos un rebaño designado. O sea, yo no puedo, por eso digo, andar pastoreando a otros. Apenas puedo con los que el Señor me ha encomendado, ¿no? Ese rebaño está formado, por aquellos quienes voluntariamente, como vimos. Todo esto se está conectando, ¿ves? Porque es la serie Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y hablamos primero de la familia, pero ahora estamos hablando de la iglesia y esa interacción. La sujeción que hay es una sujeción voluntaria. Este rebaño, Casa de Oración Houston, está formado por aquellos quienes voluntariamente y con la guía del Espíritu Santo decidieron que esta sería su iglesia local. Porque tampoco forzamos a nadie. O sea, nosotros no somos de los que andamos en campaña para jalar gente. Y espero que nos estén escuchando otros, ¿no? Nosotros no. Nosotros confiamos en que es el Señor el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos, en que es el Señor el que une a los verdaderos creyentes y une a los creyentes en esta iglesia local. Así que cada uno decide que si esta es su iglesia local o si no lo es. De la misma manera, voluntariamente, así como voluntariamente decidieron que esa sería la iglesia local, de la misma manera voluntariamente se someten al pastor y a los líderes de esta iglesia local. Ahora, porque dije que la iglesia ha cometido muchos errores a lo largo de la historia. Bueno, seguramente este vaso de barro, quien le habla, este siervo inútil, este peregrino, como quiera llamarme, también cometemos muchos errores. Un servidor, y hablo también en nombre de los líderes. Ellos estarán de acuerdo en eso. ¿Cometemos muchos errores? Sí. Pero además también, para que no nos deje solos, usted como miembro de esta iglesia local, seguramente también comete y cometerá muchos errores. Pero aún así, la palabra nos sigue mandando que nos amemos unos a otros, incondicionalmente. La palabra nos sigue mandando que si alguien tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros, que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así también nosotros perdonemos. La palabra sigue diciendo que estemos sujetos los unos a los otros y no dice sí condicionadamente. Así que el Señor creo que nos ha hablado mucho en esta tarde, ¿verdad? Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a ir finalizando, no sin antes meditar en lo que hemos escuchado, porque de nada serviría que escucháramos esto y dijéramos, pues sí estuvo bien bueno, estuvo bien bonito, lo voy a volver a escuchar. Yo creo que el Señor nos está hablando y nos está guiando para que tomemos decisiones, ¿cierto? Para que pongamos cartas en el asunto, como se dice. Y no podríamos concluir esta enseñanza sin antes hacer un llamado al arrepentimiento.
si es que alguien nos está viendo y no se ha arrepentido de sus pecados. Porque te dije, no te hace daño escuchar esto. A lo mejor entendiste muy poco, pero si tú por lo menos has entendido que necesitas arrepentirte de tus pecados, ya la tienes hecha. Y hacemos un llamado a aquellos quienes no han rendido su vida a Cristo, no han confiado en Él para salvación. El Señor te dice, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y entonces ese amor del que hablé, el cual no es ni una emoción, un sentimiento, ni una preferencia, sino que es ágape, es incondicional. La persona misma de Dios viene a morar en tu corazón por el Espíritu. Entonces todo esto cobra sentido. Y es, no digo puede ser ni será, es la única forma para que tu familia pueda ser guiada en el camino del Señor, pueda ser guiada conforme al propósito de Dios. Pero si tú ya eres creyente y no te has dejado gobernar por el Señor también te llama, no te va a forzar. Nosotros no creemos así, no creemos que Dios te esté forzando y te forzó para que creyeras y te dijo, yo ya te había elegido y predestinado y vas a creer aunque no quieras y te force. No, el Señor sigue llamando. Y el Señor Jesús se detuvo y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta bajo sus alas a los polluelos y no quisiste? Y el Señor sigue llamando, sigue llamándote para que sea tu Señor. Nosotros decidimos dejarnos gobernar por Él o no. Y el llamado es para que si no te has dejado gobernar por Él, le digas, oye Señor, me rindo a ti. Y esta ingobernabilidad puede ser a causa de la comunión con Dios, interrumpida a causa del pecado de no vivir sabiamente con tu esposa, de no vivir sabiamente. Así que la solución es, ponte a cuentas con Dios. Dice el Señor, vengan, pongámonos a cuentas, haciendo a un lado las excusas. Dejemos de culpar a nuestra esposa, esposos. Hermanos, dejemos de culpar al pastor, al hermano, a la hermana. Dejemos de culpar, porque al final, ¿sabes algo? Estaremos todos delante del trono de Dios. Estaremos delante del tribunal de Cristo, quiero decir. Y en ese tribunal daremos cuentas por todo lo que hicimos mientras que estuvimos acá. Y las excusas ya habrán sido quemadas, porque toda la madera, el heno, la hojarasca, todo sobre lo que nosotros edificamos que no sea Cristo, el fuego lo va a consumir. Y vamos a estar delante de Cristo nosotros. Nuestras excusas ya no van a valer. Así que vale la pena ahora ponernos a cuentas con Él, haciendo a un lado las excusas y poniéndonos a cuentas también con nuestra esposa, esposo. Y para que esto funcione es necesario que tengamos claro el objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es glorificar a Dios. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo porque no hay otro objetivo. Fuimos creados para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice, dice el Señor. Así que si tenemos claro ese objetivo de glorificar a Dios con nuestro matrimonio, bueno, pues tomemos decisiones radicales. Porque no se trata solo de fijar objetivos y decir, tengo que bajar de peso y no hacer nada y seguir alimentándonos y no ir al gimnasio, etc. Esas decisiones radicales son cambios en nuestra vida para recuperar el liderazgo, y no que lo hayamos dejado de ser, sino que si renunciamos a él, a ese liderazgo como cabeza del hogar, bueno, hay que tomar decisiones radicales. Puede ser quizás cambiar de trabajo. Y dices tú, pero es que en ese trabajo me pagan bien y todo. Pues sí, pero si vas a elegir entre un buen ingreso, un buen trabajo y tu matrimonio, ¿qué vas a elegir? Otra vez, es el ejercicio de la voluntad. Decisiones radicales pueden ser, quizás compraste una troca y dijiste, qué bella troca. No, vale la pena, pago $1,000. $1,000 pago al mes, no importa que me mate trabajando. Y bueno, una decisión radical podría ser deshacerte de esa troca y volver a tu autito anterior, pero poder tener tiempo y disposición para tu esposa, para santificarla. ¿Es la troca o la familia? Esas son decisiones radicales para que tú, esposo cristiano, santifiques a tu esposa con la palabra, porque
El día sigue teniendo 24 horas. Y el Señor sigue diciendo en su palabra que esa es nuestra función. Y por último, que podamos meditar y evaluar la decisión, a ti quien me escuchas, quien me ves, de congregarte. ¿Para qué? Para ser alentado al amor y a las buenas obras, para que podamos definir lo que está indefinido y que podamos así voluntariamente someternos a un liderazgo, a un pastorado que nos guíe y que nos lleve a ese destino y a ese plan maestro de Dios. Gracias, Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque ella hace sabio al sencillo, como leíamos, porque ella nos transforma. Y hoy, Señor, queremos irnos de aquí meditando, pero también listos para tomar decisiones y poner acciones en eso que tú nos has hablado. Todo, Señor, comienza en una decisión, la decisión de dejarnos gobernar por ti como esposos. Y desde allí, Señor, esta cadena de mando funciona solamente cuando vivimos en el Espíritu. Que sea tu Espíritu quien siga guiando, que sea tu amor quien siga operando y fluyendo a través de nosotros, para que seamos tus discípulos, para que demos evidencia de ser tus discípulos. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos y por esta bendición de estar juntos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde y nos vemos el miércoles.